Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por conectarse a esta sesión de la Comisión de Derecho a la Salud de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Antes de iniciar con la sesión, le quiero dar gracias al doctor Héctor Herrera y al Consejo Directivo por crear esta plataforma virtual en estos momentos complicados para el mundo, para el país. Creo que el hecho de que la barra tenga esta herramienta de conectividad es una gran ventaja que tenemos, que nos permite a los barristas estar conectados, que nos permite estar estudiando, reflexionando respecto a diversos temas. El tema que hoy nos ocupa, como lo decía y lo dice la convocatoria, es analizar el tema del COVID-19, el virus COVID-19 y las restricciones a los derechos a la luz de la legislación mexicana. Tenemos una sesión con dos grandes barristas, con dos distinguidos barristas, el doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miembro del Colegio Nacional, profesor del Colegio de México y Premio Nacional de Jurisprudencia. Tenemos también a otro distinguido barrista, el doctor Gustavo de Silva Gutiérrez, especialista en Derecho Constitucional y especialista en Ciencia Política, miembro de la Junta de Honor de esta Barra Mexicana Colegios de Abogados. Gracias a los dos por su disposición, por su tiempo. Los tenemos de forma remota por razones obvias. Y bien, la sesión pasada, que también fue remota, donde nos hizo favor también de participar el doctor Cosío, tocamos temas, digamos, generales de esta pandemia de COVID-19. Platicamos de la Organización Mundial de la Salud, la declaración de pandemia, y los primeros pasos, tal vez inciertos, me atrevo a decir, del gobierno mexicano en este sentido. Y el día de hoy nos toca analizar hasta dónde esta pandemia y hasta dónde el impacto en derecho mexicano puede afectar las actividades y los derechos de los particulares. Hasta dónde puede enmarcar y acotar estos derechos, estas actividades de las personas, de los seres humanos, de los comercios, de las industrias y en general de la vida de este México. Y la idea sería platicar de estos límites, de estas restricciones y hasta dónde dan las facultades legales, las facultades constitucionales. Quisiera pedirle, por favor, al ministro Cosío que nos ayude arrancando este tema. Ministro, por favor, y gracias nuevamente por su tiempo. Al contrario, otra vez, qué gusto que los dos Gustavos estén con nosotros. Gustavo Santillán, el presidente de la Comisión de Salud, y Gustavo de Silva, un querido amigo de muchos años. A ver, yo creo que para enfrentar esta situación tan complicada que está viviendo el país y que seguramente en los próximos días, por razones naturales de la evolución de la enfermedad, se incrementará, hay dos grandes mecanismos. El primero, más conocido por todos nosotros, es la suspensión de derechos prevista en el artículo 29 de la Constitución. Como sabemos, el presidente de la República puede pedir al Congreso de la Unión o en caso de recesos a la Comisión Permanente que le otorgue una autorización o autorice ella misma la suspensión de los derechos humanos que nos prevé y que nos reconoce la Constitución. Como sabemos, esto sería una medida extraordinaria, no deseable desde mi punto de vista para llegar a ella, pero en fin, es una herramienta jurídica que cuenta el Estado mexicano para hacer frente a este tipo de situaciones. La segunda es las disposiciones que prevé la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución en sus 4 bases, en donde establece que el Consejo de Salubridad General, en primer lugar, y después la Secretaría de Salud, tienen capacidades jurídicas para tomar decisiones que conlleven efectivamente al combate de las enfermedades exóticas, como se dice, debido al texto de 17, y eso podría implicar la restricción de garantías. Lo que se hizo el pasado 27 de marzo es hacer una declaración con fundamento en la fracción 17 del artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad, declarando que COVID-19 es una enfermedad peligrosa y transmisible. Con base en eso, la Secretaría de Salud también estableció algunas medidas generales, todavía muy incipientes, para poder hacer frente a estas medidas.
Ahora bien, lo que se emitió ayer fue una declaración por parte del Consejo de Salubridad. Como estamos en streaming, ayer fue el día 30, no necesariamente cuando nos vean, pero el día 30, una declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Esta es una cuestión respecto a la cual yo tengo algunas dudas, porque me parece que pudo haber sido una declaración hecha por la propia Secretaría de Salud, pero en fin, ese es un punto en donde me parece que por razones políticas y jurídicas, desde luego, se tomó esta decisión. Y esta declaración de emergencia sí me parece que es un mecanismo que permite disparar varias acciones, algunas de ellas muy fuertes, por parte ya en concreto de la Secretaría de Salud, con fundamento en el artículo 184 de la Ley General de Salud. Y creo que ahí sí se podrían establecer algunas restricciones a algunos derechos humanos, como son tránsito, reunión, probablemente asociación y desde luego libertad de comercio y libertad de trabajo para un grupo o para la población mexicana. Al momento en el que estamos comentando esto, el maestro de Silva y un servidor, no se han dado a conocer las medidas concretas, puntuales, en que se van, o conforme se van a desarrollar esta declaración. Sin embargo, por lo que ayer anunció el canciller Ebrard y por lo que anunció también el doctor López-Gatell, pues sí hay algunas medidas importantes que podrían tener que ver con vuelos, que podrían tener que ver con navegación, con comercio, con actividades desde luego escolares, con actividades recreativas, deportivas, que sin decirlo sí tienen una afectación respecto de los derechos humanos de la población. No quiere decir que yo esté en contra de todas estas o de algunas de estas medidas. Lo único que estoy diciendo es que sí es importante que hablemos con claridad para entender la magnitud de la medida que se está tomando. Muchas gracias, ministro. Gustavo, nos ayudas y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Gustavo. Antes que nada agradezco también la oportunidad y también el honor de poder estar compartiendo los micrófonos con José Ramón, una persona a la que yo aprecio y admiro desde hace muchos años, buen amigo. A ver, yo aquí quiero empezar. Efectivamente, la Constitución en principio parece dar dos posibilidades para atender una situación como la que estamos viviendo, que ya fue, no solamente es una epidemia, desde luego, que ya fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Debemos darnos cuenta que estamos ante un caso realmente urgente. Entonces, la Constitución plantea dos posibilidades, como ya lo dijo el ministro. Una es la del 29 constitucional y otra es la del 73, fracción 16 de la Constitución. Nada más que yo sí quiero hacer hincapié en cuestionarnos si el 73, fracción 16 de la Constitución, permite realmente contrariar o soslayar el establecimiento de lo que disponen los derechos fundamentales de la Constitución. Es decir, si podemos entrar a través de esta figura en un estado de excepción de regularidad constitucional y dejar de observar normas de la Constitución que en temporadas normales no pueden desatenderse. Este es el primer punto. La Ley General de Salud, efectivamente, 181 a 184, el 184 específicamente, prevé con aparente armonía de la base segunda de la fracción 16 ciertas medidas, y entre las que establece el legislador en esta ley, aparentemente algunas son contrarias a los derechos fundamentales. Pero el hecho de que la ley lo establezca no implica necesariamente que esa es la interpretación que se le debe dar a la Constitución, puesto que podríamos estar en la posibilidad de una eventual inconstitucionalidad de la ley en esta parte. Entonces, a mí me gustaría analizar si el 76 es la medida constitucional adecuada para enfrentar una situación contraviniendo normas constitucionales, en este caso derechos fundamentales, o si el 76 no es la vía y la única vía que tendríamos sería la del 29 constitucional. El artículo 76, estuve dando una ojeada
una primera edición que tengo de Derecho del Pueblo Mexicano, muy viejita, y veo que fue un diputado. Este precepto, estas bases surgen en la Constitución del 17 a instancias de una modificación que propone un diputado de apellido Rodríguez, José María Rodríguez, de Coahuila. Y él, el 19 de enero, el 17, él es médico y efectivamente pone varios ejemplos de probables epidemias, enfermedades, infecciones, situaciones que pueden poner en riesgo a la población y generan esta estructura en una discusión de un solo día. Y entre otros argumentos es darle a una autoridad que sea un órgano técnico. Desde ahí ya se propone el término inclusive del Consejo General, del Consejo de Salud General, para la atención de estas medidas. Sin embargo, mi pregunta es en relación a la disparidad que existe del 73, fracción 16, con el procedimiento establecido en el 29 de la Constitución. Y es lo que nos debemos de cuestionar, porque el 29 de la Constitución establece fuertes candados, precisamente para entrar en un estado de irregularidad constitucional que va a ser temporal. Pero el 29 de la Constitución, entre otras cosas, nos fija autoridades competentes, no solamente el Ejecutivo, sino que tiene que intervenir el Congreso, inclusive la Comisión Permanente en casos de receso, pero también tiene que establecer temporalidad, el ámbito de aplicación. Hay derechos fundamentales que no pueden suspenderse, hay niveles de intensidad en la medida, porque la suspensión es la mayor, pero también establece la restricción. Inclusive da participación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar los decretos que emite el Ejecutivo durante el tiempo de excepción, etc. Hay una serie de candados, hay principios que marca la propia Constitución, como el de publicidad, proclamación, legalidad, proporcionalidad, en fin, es una medida muy cuidada. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a una excepción de regularidad constitucional. La pregunta es si a través del 73, fracción 16, podemos entrar a un estado similar de cosas de irregularidad constitucional cuando el 73 en realidad no establece candados. Más allá de cómo debemos de interpretar precisamente el 76 en relación con la Ley General de Salud y en relación con las facultades del Consejo de Salubridad General, que le permiten decretar el estado de emergencia sanitaria, que entiendo se acaba de publicar el día de ayer, que efectivamente hoy es 30 de marzo, el día de ayer se publica, no, hoy es 31, el día de ayer se publicaron. Entonces, hay que analizar si en realidad esta ventana nos puede permitir entrar a este estado de excepción, sin olvidar que el estado de excepción tiene como antecedente la excepción de la dictadura del Imperio Romano, es decir, es un estado que es un estado delicado, que cuando hay necesidad debe de acudirse a él. Yo no estoy diciendo que no debamos acudir a él en este momento, simple y sencillamente lo apunto, y si es necesario hay que acudir a él, pero nos permitirá entrar a un nuevo estado de cosas de una forma ordenada, organizada, institucional y sobre todo con certeza jurídica, que es la que probablemente ahorita esté titubeándose un poco, dadas las acciones que están tomando varios gobernadores y presidentes municipales en el país. Y yo hasta aquí llegaría ahorita en este momento con una primera intervención. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Ministro, ¿qué piensa usted, y sobre todo atendiendo al tema de la emergencia sanitaria y de esta peculiaridad del Consejo de Salubridad General como una autoridad que nace de la Constitución y que tiene una alta responsabilidad? A ver, efectivamente, como dice Gustavo de Silva, el Consejo fue establecido por el doctor José María Rodríguez en la acusación. Todo lo que él dice es cierto. Tenía antecedentes administrativos, se estableció en el gobierno de Anastasio Bustamante y tuvo el Consejo de Salubridad un enorme desarrollo cuando vinieron los médicos franceses en la intervención, y después se desarrolló bastante bien a lo largo del porfiriato y en la parte final. Entonces la figura existía como figura de derecho administrativo y tuvo una gran importancia para enfrentar algunos de los males que se estaban presentando en ese momento. Lo que el doctor Rodríguez planteaba era, me parece, de una extraordinaria importancia.
Él lo que se refería es solo a lo que entonces se llamaban enfermedades exóticas, que es como lo denomina la acusación. No se estaba refiriendo a cualquier condición de las que están establecidas en el 29 constitucional. Esa es una primera cuestión. Como antecedente histórico es simplemente para dejarlo en una condición señalada. Ahora, ¿qué es lo que me parece a mí importante de esta medida? Efectivamente, y creo que sí, la acción, más que del Consejo de Salubridad, de la Secretaría de Salud, entonces Departamento de Salubridad, sí va a tener la posibilidad, desde mi punto de vista, constitucionalmente, de restringir algunos derechos fundamentales. En eso coincido plenamente con Gustavo. No es posible combatir una epidemia, y más una pandemia como la que se ha establecido, sin imponer severas restricciones a distintas actividades humanas que estamos realizando todos. Es por ello que la Constitución en el 73, fracción 16, habla que dictará las medidas preventivas indispensables. Yo entiendo que es difícil combatir una enfermedad de esta naturaleza sin dictar, o más bien que dentro del contenido de esas medidas preventivas indispensables se limiten algunas de las condiciones ordinarias de vida de las personas. El solo hecho de imponer horarios, el solo hecho de restringir comercio o cierto traslado de personas o de bienes, ya está en ese sentido. Después la fracción tercera le da un carácter muy particular que ha sido muy complicado para la doctrina, no tanto para la Corte ni a los tribunales, porque han conocido muy pocos casos de esta naturaleza, darle un carácter ejecutivo. Y eso me parece que es una situación donde se le impone una obediencia a las autoridades administrativas del país. Entonces, creo que sí hay un fundamento constitucional para que la Secretaría de Salud, aquí sí me parece, y coincido en eso con Gustavo, que ha habido una confusión en las autoridades actuales, en estas de hoy en día, entre lo que puede hacer el Consejo de Salubridad y lo que puede hacer la Secretaría de Salud y lo que puede hacer el presidente de la República. Creo que sí en eso coincido plenamente. Desde mi punto de vista, una vez que el pasado 27 de marzo el presidente de la República declaró que COVID-19 era una enfermedad peligrosa y transmisible, creo que la autoridad sanitaria pasó a manos de la Secretaría de Salud, la que pudo haber dictado, que no lo hizo, un conjunto de medidas para tratar de evitar y tratar de contener esta condición de pandemia. A mi parecer, y ya que estamos hablando aquí entre un público básicamente de abogados, la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, si quieren después discutimos eso, yo no le encuentro un fundamento expreso, creo que bastaba con la determinación del día 17 y ahora sí me parece que administrativamente la Secretaría de Salud puede tomar un conjunto muy amplio de decisiones. El punto que planteaba Gustavo es verdad, pero la redacción que tiene hoy el artículo 29 no es la que tenía originariamente. Hoy interviene la Corte, sabemos que no se puede, y él lo sabe muy bien, Gustavo, y lo sabemos todos. Era una determinación que hablaba de un Consejo de Ministros que nunca tuvimos organizado en la forma, teníamos la posibilidad de que lo hiciera como todavía hoy la Comisión Permanente, no teníamos unos límites nada claros, la Suprema Corte no intervenía, es decir, hoy en día con la transformación del capítulo de Derechos Humanos de la reforma de junio de 2011, todo esto se ha agregado, pero a mí me parece que sí hay dos modalidades diferentes, por eso quise empezar por ahí, de restringir derechos, y tengo que ser muy cuidadoso en esto, de limitar derechos en ese sentido. Y creo que sí dice Gustavo algo y lo dice muy bien, tenemos que tener una enorme racionalidad en cuál es la relación medio a fin, la relación de proporcionalidad, la relación causal, casi si queremos para llevarlo a un extremo, entre lo que prevé o lo que es la pandemia y las medidas que se van a tomar para efecto de poder limitar esta medida. Ese es un trabajo muy delicado, que el día que estamos hablando, estamos esperando que esta misma noche se dé a conocer en la edición vespertina del Diario Oficial, precisamente esa medida. Yo creo que sobre eso sí puede haber control de constitucionalidad, y ese control de constitucionalidad se podría llevar precisamente en la relación medio a fin. Es decir, si yo lo que estoy diciendo es que hay una condición pandémica,
pues las medidas que tengo que aprobar para efecto de controlar la pandemia tienen que estar, voy a decir una obviedad, pero luego las cosas obvias no lo son tanto, tengo que establecer la relación entre la pandemia y lo que quiero hacer para contener. No a cuento de la pandemia genero un estado de sitio, un estado de excepción, como se llama en otros países, o de plano suspendo todos los derechos humanos. Creo en eso que sí hay una contención, pero me parece que la acción tiene dos mecanismos, uno desde luego general, el del 29, uno desde luego más acotado, el del 73, para hacer frente a estas dos condiciones. Y el llamado de atención que hace el maestro de Silva es muy importante para que a cuento de estar combatiendo la pandemia no generemos prácticamente un estado de excepción que después sea otra causa de males más que una condición de bienes. Gracias, ministro. Gustavo, ¿tú crees que, conforme a tu primera alocución, crees que el artículo 184 de la Ley General de Salud alcanza y debería ser el vehículo que tome hoy, como los dos han apuntado, la Secretaría de Salud para establecer esas restricciones, y entendiendo también de ustedes dos que la idea es que la resolución que tome, el decreto que tome la Secretaría de Salud debe estar acotado a atacar y prevenir la pandemia, es decir, a cuestiones de salud y cuestiones que permitan combatir la pandemia y no expandirse a otro tipo de derechos que no tienen nada que ver. Yo estoy totalmente de acuerdo con José Ramón en cuanto a que hay un control constitucional. Eso es indiscutible, no tendría por qué suspenderse, y se debe analizar los actos que se emitan en esta situación. El tema para mí es el siguiente: ¿cuál sería la interpretación armónica de estas bases de la fracción 16? Si lo podemos hacer armónicamente con el 29. Y también es cierto lo que dice José Ramón en cuanto a que el 29 originalmente pues no tenía todos los candados que tiene actualmente, aunque sí tenía algunos, más que los que tiene la fracción 16. Sin duda. Inclusive la fracción 16, sujeto a interpretación, una probablemente es que hace falta primero la declaración de emergencia sanitaria o la del presidente de la República, como dice José Ramón, ni siquiera del Consejo, pero tiene que haber primero una declaración, pero eso no se desprende claramente. Como se ha interpretado actualmente en esta situación que estamos viviendo, parece ser que no necesariamente enlazaron la declaración de estado de emergencia sanitaria del Consejo de Salubridad General con las medidas de la Secretaría de Salud y las actuaciones del Ejecutivo. Tan es así que los decretos salieron primero los de la Secretaría de Salud, y apenas ayer salió el de la declaración de estado de emergencia sanitaria, ¿no? Yo creo que sí es importante tener una base jurídica lo suficientemente sólida para excepcionar la aplicación de cualquier artículo de la Constitución, el que sea. Si se va a hacer a un lado la aplicación de un derecho fundamental, por pequeño que sea, creo que es necesario tener un fundamento muy sólido. Y creo que el fundamento sólido y la racional sí lo da el 29, porque está expresamente diseñado para esas circunstancias. Este está diseñado efectivamente para atender epidemias de carácter grave, enfermedades exóticas, efectivamente es el término que usa la Constitución. Sin embargo, ¿cuál sería el alcance de estas medidas que puede tomar? Y una posible interpretación es que las medidas que puede tomar la Secretaría de Salud son dentro de las facultades que actualmente tiene, inclusive que le da la Constitución por encima, porque el Consejo General de Salubridad emite disposiciones generales, un poquito como las leyes que emite el Congreso, y somete a las directrices del Secretario de Salud a todas las autoridades que hayan llegado el contacto. Es decir, sí hay facultades que están expresamente concedidas en la Constitución que se prevén como excepciones a otros principios constitucionales. Entonces habría que dar una interpretación armónica.
todas esas excepciones, o esas excepciones que hemos comentado, están expresamente determinadas en la Constitución. La pregunta es si la interpretación de esta fracción permite también sostener que hay una excepción al procedimiento que debe seguirse en el 29, porque se está excepcionando la aplicación de artículos de la Constitución. O la otra es, dependiendo del nivel de intensidad o gravedad de la epidemia que vivimos, ¿sí?, se puede enfrentar con estas medidas que la Constitución autoriza tanto al Consejo como al Secretario de Salud y al Presidente de la República, poniendo bajo su dirección a todas las autoridades del país, yo entiendo, las administrativas principalmente, o si el nivel de gravedad o de peligro para la sociedad es mayor y requiere hacer a un lado los obstáculos que representan los derechos fundamentales, entonces debemos de accionar el procedimiento del 29, dar certeza jurídica, saber cuál es el alcance de la acción que va a tener el gobierno, cuál es el estatus jurídico en el que estamos todos los gobernados, porque ahí además se deben de establecer, y eso sí es anterior a la reforma del 2011, cuáles derechos son los que se están suspendiendo, cuáles no se están suspendiendo, cuáles están afectando. Es decir, tendríamos un poco de mayor certeza jurídica para la actuación del gobierno. Aquí, con una interpretación amplia de la fracción 16, se declara el inicio del estado de emergencia, por decir sanitaria, de alguna forma, y estamos a lo que salga a publicar en el Diario Oficial de la Federación, que no sabemos qué será. En el 29 también, pero por lo menos, digamos, el banderazo de salida tuvo un procedimiento más cuidado, tuvo otros candados, y sobre todo tenemos mayor certeza jurídica de la irregularidad constitucional que vamos a empezar a vivir, inclusive hasta el tiempo en el que en principio esta se va a vivir, más allá de que se pueda prorrogar o no. Creo que acá la puerta se deja muy amplia, y me gustaría que se analizara también en términos abstractos, no en términos de lo que estamos viviendo. Yo creo que lo que estamos viviendo es realmente grave y ameritan acciones decididas por parte del gobierno, más allá de la disciplina que podamos tener los ciudadanos o los gobernados en lo personal. Creo que requerimos un Estado suficientemente sólido que pueda tomar acciones en beneficio de todos. Pero yo no me quiero referir al caso en concreto que estamos viendo ahorita. Quiero también analizarlo en abstracto, con estas posibilidades que establece la fracción 16 del 73. Vamos a abrir la puerta a un posible estado de excepción, y estoy de acuerdo, las medidas tienen que ser proporcionales y acordes a lo que se están enfrentando, pero eso en un momento dado y en primer orden lo va a determinar la autoridad administrativa, más allá de que con posterioridad los controles constitucionales funcionen, pero en principio las medidas se van a llevar a cabo y se van a aplicar. Entonces yo creo que sí debemos de cuestionarnos muy bien si esta fracción puede abrir la puerta a excepcionar la aplicación de cualquier artículo de la Constitución, si no lo establece específicamente. Por ejemplo, si establece que todas las autoridades del país están obligadas, eso sí lo dice. Si establece la posibilidad de prevenciones generales al Consejo de Salubridad, eso sí lo dice. Pero no dice que podamos excepcionar artículos de la Constitución que deben operar una regularidad constitucional. Ministro. Yo insisto que hay dos mecanismos constitucionales. Lo que pasa es que Gustavo quiere que toda excepción pase por el 29. Yo francamente no creo que sea esta la condición. No estamos buscando una figura de ley, estamos echando mano de una determinación constitucional. No toda la condición de excepción de la aplicación, digamos, ordinaria del orden jurídico, me parece que tiene que estar establecida en un solo artículo constitucional, como si fuera una sola medida. Existen, no es el caso nuestro, está en Constitución, por ejemplo, en otros casos, el caso español, por citar uno solo, que tiene distintos niveles de intervención. Algunos están otorgados solo al gobierno, como ese estado de alarma, estado de excepción, estado de sitio, donde tienen distintas formas. En unos casos, el presidente de gobierno, de acuerdo con el Consejo de Ministros, puede hacer unas cosas respecto a cierto territorio, con ciertas posibilidades, que es lo que está viviendo hoy, por ejemplo, el Reino Español.
Si la medida es de una mayor extensión, pues se va a otro tipo de órganos hasta que finalmente se hace intervenir a las Cortes. Yo lo que entiendo es que la Constitución tiene dos posibilidades. La del 29 yo estoy completamente de acuerdo y es muy clara. La del 73, fracción 16, me parece que es una medida que tiene una racionalidad específica para este tipo de enfermedades exóticas, para este tipo de epidemias o de pandemias, que tiene la posibilidad de que las autoridades administrativas desde luego intervengan. Como dice Gustavo, las medidas generales serán establecidas por un órgano, las medidas administrativas serán establecidas por otro órgano, y tiene una regulación que me parece que está fundada en la ley como parte de la acción extraordinaria en materia de salubridad general. Creo que sí hay ahí una diferencia entre los mecanismos jurídicos de aplicación. Cuando dice la Constitución que los casos de invasión, perturbación o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, pues esa es una apreciación que hace el presidente y va al Congreso o a la Comisión Permanente primero para que se suspendan los derechos y después para que se le otorguen facultades extraordinarias para legislar. Eso entiendo que es el conjunto de las posibilidades amplias. Aquí es una posibilidad específica que está establecida en la propia ley y que tiene esas mismas condiciones constitucionales, está establecida en la Constitución y tiene esas mismas condiciones, la misma jerarquía de la norma del 29, para efectos de hacer énfasis o hacer posible la participación en una condición particular y específica. ¿Que no tiene el mismo mecanismo del 29? No, pues evidentemente no, pero está en la misma disposición y tiene una racionalidad puntual y particular. Yo por eso pienso que en este sentido tenemos dos condiciones distintas en este mismo caso. Ahora, creo que si están los dos en la Constitución, la pregunta no es si uno vale más o uno vale menos, o si uno tiene que pasar por el otro y mimetizarse en el otro mecanismo, sino creo que la pregunta es cuáles son los alcances del mecanismo de la fracción 16 del 73. Ese me parece que es el tema verdaderamente importante. Yo por eso decía, a cuento de una enfermedad pandémica o de una pandemia y de las enfermedades que produce, una cosa el virus y otra cosa la enfermedad, de esas enfermedades se pueden limitar, se pueden restringir los derechos. Eso es a lo que se refiere como autoridad ejecutiva, eso es a lo que se refiere con disposiciones generales. Es por eso que existe un órgano específico y competente que es el Consejo de Salubridad. Me parece que ahí hay un mecanismo constitucional, a lo mejor sí no de la misma importancia que el otro, pero sí es un mecanismo constitucional preconstituido y determinado. Que en un determinado momento la Secretaría de Salud como órgano administrativo haga cosas que son diferentes o no son iguales a las que hace el resto de la Secretaría, sí, pero es por mandato constitucional, no es por mandato de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La propia Constitución le está diciendo, en los casos en que se presente, el Consejo hará esto y la Secretaría de Salud hará esto. Y esas dos acciones son las que me permite desde el ámbito constitucional realizar algún tipo de acción. Podría suceder, que alguien dijera, bueno, yo creo que la Ley General de Salud es inconstitucional porque la Ley General de Salud y la acción extraordinaria en materia de salubridad general desborda la Constitución. Bueno, esa es una discusión distinta. Pero en este momento, conforme al orden jurídico, me parece que hay un mecanismo. Uno es más completo, uno es al que estamos acostumbrados, otro es más limitado, más pequeño, más excepcional con función del Consejo, pero me parece que los dos son mecanismos constitucionales y que cada uno tiene sus posibilidades de actuación en este tipo de casos para diferentes situaciones. La cuestión interesante entonces no es tanto si existe o no el mecanismo, sino qué puede hacer. Ya el del 29 lo tenemos muy explorado con el decreto del 42, pero este sí es de las pocas veces que lo hemos visto. Creo que solo ha actuado con la pandemia del 18, con la gripe española, pero más allá de eso, yo no sé que el Consejo de Salubridad en estas materias, ya sé que para otras cosas sí funciona, pero me parece entonces que el tema no es si está o no está el Consejo, el tema es hasta dónde puede el Consejo hacer una cosa, inclusive, como dice muy bien Gustavo, en materia de limitación o restricción de los derechos. Y ahí también valdría la pena introducir una cuestión. Una cosa es que un órgano pueda en un determinado momento limitar los derechos y otra cosa es que los derechos queden suspendidos. Que también ahí habría que hacer una consideración distinta.
En distintos momentos los órganos podrían tener una condición de limitación y otra cosa es que esté suspendido en una condición de generalidad para toda la población, etcétera, etcétera. Y creo que la forma de ver la diferencia es, en un determinado caso, pensemos que yo fuera a un órgano jurisdiccional, por ejemplo, en un juicio de amparo, y yo preguntara, vengo a ejercer tal o cual derecho en términos de este amparo. La respuesta es decir, usted no podría ejercer este derecho porque ese derecho está suspendido conforme al decreto de tal y cual. Y aquí es diferente, aquí yo no me podrían contestar lo mismo, aquí me dirían, vamos a analizar las modalidades mediante las cuales se limitó su derecho en tiempos de que se está manifestando, que está circulando, lo que sea, cualquier expresión que queramos usar respecto a la pandemia. Ahí me tendría que justificar la autoridad las razones por las cuales se limitó mi derecho, que no se suspendió, y las razones por las cuales yo ese derecho que quiero ejercer no lo puedo ejercer por las propias condiciones de limitación. Creo que la respuesta técnica, a partir de lo que Gustavo está proponiendo, jurisdiccionalmente sería radicalmente distinta. Bien, muchas gracias. Yo quisiera un poco pedirles, un poco para ir cerrando la conversación, es la situación actual, el mundo jurídico actual. El ministro hacía referencia a que en el momento que estamos grabando esta sesión, estamos esperando alguna resolución, algún decreto, algún acuerdo de la Secretaría de Salud, y que lo que tenemos en la mano hoy es una publicación de ayer, un acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Y la pregunta aquí sería ¿estamos esperando esta resolución, este acuerdo de la Secretaría de Salud que se apegue y que restrinja y que determine el límite desde dónde van a llegar sus facultades y que va a instruir a las otras autoridades administrativas y a los ciudadanos? ¿Cómo ven esta figura ustedes? Gustavo, no sé, ¿nos ayudas? A ver, sí, por supuesto. Creo que han cuidado mucho los decretos que han emitido. Se establecen restricciones, no, por lo menos a nivel federal, no se establece claramente las sanciones, no hasta ahorita en estos decretos para el caso de incumplimiento. Pero eso no quiere decir que más adelante no vaya a venir. Han habido muchos actos de presidentes municipales, de gobernadores, que también creo en forma desordenada y sin facultades han establecido restricciones a derechos fundamentales. Precisamente yo creo que por lo mismo hace falta manejar un orden y dar certeza jurídica del alcance. El tratamiento jurisdiccional va a ser muy importante y también creo que por lo mismo es importante una base sólida para el tratamiento jurisdiccional que va a venir con posterioridad. Vamos a ver de qué están hechos los tribunales de constitucionalidad cuando enfrentemos precisamente y se pueda hacer un análisis muy exhaustivo de la proporcionalidad o racionalidad de las medidas que se lleguen a tomar en relación con la pandemia. Es decir, el aislamiento, el quédate en casa, todo eso tiene mucha lógica, pero van a eventualmente haber medidas o, analizando el caso del abstracto, vuelvo a insistir, cuáles serían esos límites y los va a estar determinando con posterioridad en la función jurisdiccional el Poder Judicial, pero en el momento inmediato ya hay una actuación ahí aparentemente fundada en la Constitución que puede ser peligrosa. Yo creo que hasta ahorita los acuerdos se han cuidado, no hay sanciones que yo tenga ahorita presente en la mente que sean estrictas. Sin embargo, no porque no hayan sanciones, pues estaríamos en normas imperfectas según los romanos, pero no porque no hayan sanciones, no hay una restricción real a los derechos, aunque no haya la sanción para el caso de incumplimiento. Pero las restricciones y las limitaciones se están dando. También estoy de acuerdo con José Ramón, el 184 es muy claro. El legislador secundario en la ley general da la interpretación que le está dando precisamente José Ramón en cuanto a que a través de esta disposición se puede hacer. Yo ahí la diferencia es que creo que la interpretación que se está dando no es la adecuada y en ese sentido el 184 sería inconstitucional. Es decir, tienen que tomar todas las medidas, pero apegados a los preceptos que no pueden
darle la vuelta, pero creo que hasta ahorita han sido muy cuidadosos en la forma de emitir los decretos. Vamos a ver cómo evoluciona la crisis actual y cuál es la necesidad que el gobierno tome otras medidas. Muchas gracias, Gustavo. Ministro, esta figura que ayer publicaron y las consecuencias jurídicas de ella, ¿no? Es decir, se publica y cuál es el fundamento para publicarla y luego cuáles son sus consecuencias. Mira, yo me hubiera quedado con toda franqueza con el decreto que dictó el presidente el 27 de marzo, en el cual declaró a COVID-19 como una enfermedad transmisible grave. Yo con eso creo que era suficiente para detonar estos mecanismos, porque eso es lo que prevé el 183. Ahora, la situación que se está presentando a este momento es una situación muy complicada porque está involucrando elementos económicos con elementos de salubridad. Todos sabemos que el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo tiene una redacción muy particular porque utiliza unas expresiones que no son las mismas de la Ley General de Salud ni desde luego las de la Constitución cuando habla de una declaratoria de contingencia sanitaria. Me parece que lo que se está en este momento, todavía en este momento, hoy que estamos grabando este problema, se está presentando una enorme tensión entre mandar a todo el mundo a su casa y secar la economía o permitir que la gente siga realizando algún tipo de actividades económicas, retrasar la pandemia y no secar la economía. Creo que ahí hay una tensión increíblemente grande y por eso es que los acuerdos desde mi punto de vista han tenido una ambigüedad. Creo que en los próximos días de lo que estamos grabando va a haber una discusión muy complicada en cuanto a si lo que se ha hecho vale o no como declaratoria de contingencia sanitaria. Creo que la expresión que se puso en el decreto al final cuando dice emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, mi impresión es que esa causa de fuerza mayor está queriendo ser utilizada como un diferenciador de la contingencia del artículo 42 bis para efectos de que los patrones sigan pagando a salario completo y no se genere una suspensión de las relaciones de trabajo. Es decir, lo que uno observa en estos decretos es que hay una tensión muy grande que se ha estado manejando entre estos dos elementos. Y desde luego, todos lo sabemos, en la forma de construcción de las normas jurídicas, en el lenguaje que se utiliza, en las formas de aproximación, se pueden presentar pues tensiones importantes, inclusive supongo yo sin conocerlo, esto simplemente es especulativo, entre los propios integrantes del gobierno del presidente López Obrador, entre las distintas visiones que seguramente concurrirán allá adentro. Entonces me parece que el decreto que va a emitirse hoy martes por la tarde, en la edición vespertina, según se anunció ayer y se anunció hoy, es extraordinariamente importante porque es la primera vez que las acciones van a empezar a tener un aterrizaje y vamos a saber qué es lo que efectivamente quiere hacer el gobierno. Yo hace unos días escribí un artículo en el Universal que se llamaba Construir la pandemia. Y me parece que es interesante retomar esta idea porque cada sociedad, en cada tiempo histórico, se representa los fenómenos de una manera distinta y dependiendo de lo que está pensando que tiene enfrente, es decir, a partir de la representación que tiene enfrente, combate los males que se le vienen encima a las sociedades. Si en las sociedades pasadas se imaginaban las personas que estos tipos de enfermedades eran producto de un mal religioso, de un mal divino, pues entonces la forma de resolverlo era de acuerdo con sus creencias, a través de ritos, a través de una serie de prácticas. Si después en otras sociedades le asignaban a ciertos grupos sociales o a ciertos grupos étnicos este tipo de males, pues tenían sus modos de resolución. Aquí me parece que todavía estamos peleando políticamente, sanitariamente y desde luego jurídicamente cuál es el tipo de mal que tenemos enfrente. Y eso, por simplón que parezca lo que estoy diciendo, creo que todavía no hay. Es una cuestión tan grave como no, es una cuestión que se achaca a los enemigos políticos y creo que ahí hay un enorme jaloneo, por decirlo de esta forma coloquial, en lo que estamos viviendo. Pero hoy sí, cuando emitan este decreto, ya no pueden moverse mucho más.
¿Qué es lo que piensan hacer? Efectivamente, meter a todas las personas mayores de 60 años a sus casas, independientemente de que sean de servicios de salud. ¿Cuál es la despoblación que se genera eso respecto de hospitales? Es decir, creo que todo lo que se ha ido construyendo con cuidado, como decía Gustavo, con formas jurídicas muy abstractas, etcétera, hoy sí ya va a tener que tener aterrizaje. Estos no van a poder circular, estos no se van a poner, estos van a tener que cerrar. Ahora sí ya viene una construcción jurídica que a mi parecer se han atrasado mucho en emitir, y por eso vienen los desórdenes locales donde cada quien está mandando a hacer lo que mejor le parezca y lo que mejor entiende. Y ahora sí, creo que vale la pena muchísimo para nosotros en la profesión, y por eso celebro este tipo de encuentros que estamos teniendo, que ahora que salga el decreto, sí nos demos cuenta efectivamente qué es lo que se está limitando, desde mi punto de vista no suspendiendo, qué es lo que se está limitando, a quién se le está limitando, bajo qué condiciones espaciales, bajo qué temporalidad. Ahora sí ya empieza una discusión muy del campo nuestro por razón del conjunto de intereses que van a concurrir en una sociedad. Hasta ahora decir, México tiene una emergencia, bueno, pues sí, México tiene una enfermedad transmisible, bueno, pues sí, pero hasta hoy han sido en el ámbito de las declaraciones generales. Creo que esto verdaderamente comienza cuando aparezca en la edición vespertina de hoy del diario las medidas concretas, porque entonces sí sabremos quiénes son los afectados, por qué son los afectados, cuáles son las fundamentaciones y motivaciones de los afectados, quién es la autoridad competente, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hasta hoy hemos estado sobrevolando de alguna manera el programa con recomendaciones, con exhortaciones, y ahora sí se hará esto forma jurídica, y entonces sí empezará la construcción de un mundo normativo, pues como para el cual estamos entrenados todos nosotros. Muchas gracias, ministro. El tiempo se nos está terminando y yo quisiera primero darle las gracias a ambos. Gustavo, ministro, gracias por su tiempo, que nos regalaran una conclusión muy breve de este tema, de la necesidad de una construcción, como mencionaba el ministro, una construcción de medidas acordes a la emergencia y también acordes a la realidad de México. Gustavo, ¿nos ayudas con una conclusión, por favor? No sabemos realmente la magnitud de lo que nos espera. Todos realmente deseamos que esto no pase a mayores, que se resuelva en forma rápida, que los científicos encuentren una solución. La ideal sería en base a medicamentos que ya hay en el mercado, en fin. Pero realmente desconocemos a dónde vamos a llegar, y en esa medida creo que también desconocemos cuál es la actuación que se va a requerir, no solo de todos nosotros como sociedad, sino también de quien está encomendado a dirigir a esa sociedad ante un caso como este, en términos generales, que es el gobierno de todo Estado, ¿no? En el caso de un país como México también. Entonces, yo sí haría votos porque generáramos certeza jurídica de los alcances que van a tener las medidas, que se arroparan los procedimientos adecuados, que nos dieran la tranquilidad de saber quiénes, cómo, cuándo, hasta dónde, por cuánto tiempo, en dónde, etcétera. Todo eso, desde mi punto de vista, lo da el 29. La fracción 16 no lo está dando porque nos vamos enterando conforme las medidas van saliendo. En cambio, en el otro caso es, en el primer momento, tenemos ya una idea con cierta claridad, más allá de que se puede haber un segundo momento y ampliarse esas posibilidades, esos márgenes, etcétera, pero creo que es la partida precisamente para generar un orden en todas estas actividades y en el caos que eventualmente puede producirse, y también para que haya una armonía en la actuación de las autoridades locales en relación y bajo la dirección de la federal. Entonces yo hago votos para que podamos tener certeza jurídica, tener, pues sí, un camino realmente diseñado desde el principio para poder atender esto de la mejor forma posible. Salgamos adelante. Muchas gracias, Gustavo. Ministro. Mira, yo no creo que sea un problema el mecanismo, sino de la forma como se ejecuta el mecanismo. Yo, desde mi punto de vista, viendo las dos bases, si se hubiera hecho rápidamente la declaración por el Consejo de Salubridad
y después se hubiera hecho un decreto con fundamento bien hecho en el 184, no hubiéramos tenido estos problemas. Lo que dice Gustavo sería tanto como decir el decreto de suspensión del 29 va a salir completo. Pues eso tampoco lo sabemos, porque a lo mejor el diseño que en la solicitud que hace el presidente al Congreso sale mal. Yo no creo que esté el problema en el mecanismo, sino en la lentitud que se ha generado para emitirlo. Me parece que con base en esta discusión, que por lo demás muchos economistas del mundo que han establecido en una encuesta que acabo de ver publicada hace unos días, importante, de si es mejor tratar de combatir rápidamente con todas las medidas restrictivas a la circulación, o es mejor esperar a que esto crezca tratando de mantener abierta la economía. Yo en lo personal pienso que uno de los problemas es que se tardaron muchísimo en emitir las medidas, y las medidas han ido de poco a poco a poco. Eso no es culpa del mecanismo, eso es culpa de quien utiliza el mecanismo. Creo que abrir así nada más también la suspensión de derechos tiene sus muchos riesgos, de los cuales no hemos hablado. ¿Por qué? Porque tampoco es a cuento de esto qué derechos vamos a suspender en todo el país. Vamos a generar un estado de excepción sin más, con base en el 29 constitucional, y toda la facultad extraordinaria al presidente para legislar. Le vamos a dar todo eso por la pandemia, y yo creo que esa parte no la discutimos con Gustavo, pero tiene contras extraordinariamente importantes en un momento político y en una radicalidad política como la que está viendo el país. Yo creo que la fracción 16 del 107 da la capacidad para detectar un problema e ir o precisar cuáles son las medidas limitativas de los derechos, más que la suspensión misma de los derechos en ese sentido. Pero dejando al lado esta discusión que ha sido el eje de toda la sesión, me parece que lo que ahora nos toca a nosotros es ver qué decreto emite la Secretaría de Salud como autoridad ejecutiva autorizada por la fracción 16, para efecto de ver cuáles son efectivamente las medidas que se están propiciando y cuáles son, como en eso sí coincido completamente con Gustavo, las relaciones medio a fin, en fin, todos los test y todas las formas que todos tenemos de entrar a estas relaciones normativas que conocemos. Me parece que es un momento central para la profesión. Creo que debemos ser, ya para cerrar, muy cuidadosos entre las cosas que estamos viendo, que están pasando como hechos biológicos, toda la contingencia sanitaria, con la manera de también tratar de controlar al Estado. Yo creo que lo que están haciendo Héctor Herrera y tú, Gustavo, es muy importante para efectos de irnos ilustrando, ir viendo las medidas. Esto va a tener derivaciones fiscales, financieras, monetarias, civiles, contractuales, de todo tipo, y yo creo que estos análisis son muy importantes para ir encontrando, yo sé que cada quien representa intereses distintos, pero al menos una banda más o menos ordenada para no salirnos de ella y poder ir ordenando pues esto que desde mi punto de vista, no quiero ser agorero, sí se va a poner mucho más complicado de lo que estamos viendo por muchas razones sanitarias que en el país pues se están presentando. Pero creo que ir hablando de estos temas pues sí sería muy importante para ir encontrando un razonable ejercicio profesional y no desbocar las cosas en un sentido o en otro. Yo te agradezco mucho la oportunidad. Al contrario, ministro, a mí no me resta más que darles las gracias al doctor José Ramón Cosío, al doctor Gustavo de Silva por su tiempo. Son una época complicada, una época de retos, como decía el ministro Cosío, una época de retos para la profesión, y esta comisión, la Barra Mexicana de Abogados, abre este foro para ir platicando, sentando bases y que nosotros vayamos normando un criterio. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión virtual. Buenas tardes. Gracias Gustavo, a los dos Gustavos otra vez. Saludos a ambos. Gracias a todos.